En los días antiguos, cuando el pueblo de Israel caminaba bajo el sol ardiente del desierto, el sonido de las carpas y del viento se mezclaba con el eco de una palabra santa: culpa. No era solo un sentimiento, era una carga, una sombra que podía caer sobre cualquiera: un pastor, un artesano, una madre o incluso un sacerdote. La culpa no se ocultaba en silencio. En aquellos tiempos, la relación con Dios estaba marcada por lo sagrado. Cada error, cada daño, cada falta tenía un peso real. Pero junto con ese peso, existía también un camino de redención. Ese camino se llamaba la ofrenda por la culpa. El pueblo de Israel había recibido la ley en el monte Sinaí. Entre los mandatos divinos se encontraba un conjunto de instrucciones precisas sobre cómo restaurar la paz con Dios cuando se cometía una falta. No se trataba solo de pedir perdón, era necesario reparar el daño, reconocer la falta y actuar. Estas normas estaban escritas en el libro de Levítico, un texto antiguo pero lleno de vida. En él, Dios le habla a Moisés con detalle, revelándole cómo debían hacerse las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa. Ambas parecían similares, pero había una diferencia esencial. La ofrenda por el pecado limpiaba la impureza ante Dios, mientras que la ofrenda por la culpa restauraba lo que había sido roto entre personas o en lo material. Era la ofrenda de la reparación. Dios habló a Moisés y le dijo: si alguno comete falta y peca por error en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa un carnero sin defecto del rebaño, conforme a tu estimación, y añadirá a ello la quinta parte más, y lo dará al sacerdote. Cada palabra era una guía precisa. Si alguien había usado sin querer algo consagrado, si había cometido una injusticia, si había engañado o retenido lo que pertenecía a otro, debía restituir lo perdido y además ofrecer una víctima inocente, un carnero sin mancha. El mensaje era claro: no bastaba con arrepentirse de labios, había que restaurar la armonía con acciones concretas. Entre el pueblo vivía un hombre llamado Eliab, un pastor de ovejas sencillo. Un día, mientras contaba sus rebaños, se dio cuenta de algo inquietante. Había tomado sin saberlo una oveja que pertenecía a su vecino, Natán. «Oh, no», exclamó. «Creí que era de mi rebaño, pero esa marca pertenece a Natán». En su corazón, Eliab sintió el peso de la culpa. No había actuado con mala intención, pero sabía que aquello no era justo. Según la ley, había profanado algo que no le pertenecía y debía reparar el daño. Recordó las palabras de Moisés y supo lo que debía hacer. Tomó el carnero más fuerte de su rebaño y junto con una parte de su aceite y su grano, se encaminó al tabernáculo. Allí, ante el sacerdote, confesó su falta. «He cometido falta sin querer», dijo. «Tomé lo que era de mi hermano. Quiero ofrecer mi ofrenda por la culpa». El sacerdote le respondió: «Entonces haz restitución de lo que tomaste y añade una quinta parte más. Trae al Señor el carnero sin defecto y Él te perdonará». Eliab obedeció. Pagó a Natán lo que le pertenecía y además un 20% adicional, como la ley mandaba. Luego, ofreció su carnero al Señor. Mientras el humo del sacrificio se elevaba, sintió que el peso de la culpa se levantaba también. El perdón no era solo un alivio espiritual, era una reconciliación completa, con Dios, con el prójimo y consigo mismo. La ofrenda por la culpa era un acto profundo. No era un simple ritual, sino una escuela de responsabilidad y justicia. Dios enseñaba a su pueblo que la fe verdadera no puede separarse del amor al prójimo. Quien daña a otro, aunque sea por error, debe reparar el daño. Y al hacerlo, se convierte en un instrumento de restauración. En la comunidad israelita la culpa no se escondía. Se enfrentaba con humildad, con acciones y con verdad. Así,
Cada ofrenda no solo limpiaba un corazón, sino que fortalecía los lazos de una sociedad justa. Con el tiempo, el pueblo comprendió que no todas las culpas eran iguales. Había pecados cometidos sin saberlo, daños que se causaban sin intención. Pero Dios, en su sabiduría, había previsto incluso eso. Las ofrendas por la culpa enseñaban que la ignorancia no excusa la responsabilidad. Aun cuando uno no supiera que había fallado, debía buscar la reconciliación. Porque la culpa, aunque silenciosa, si no se reconoce, se convierte en una herida que corroe el alma. Había culpas especialmente graves, aquellas cometidas contra las cosas santas del Señor. Usar mal los objetos del tabernáculo, retener parte de las ofrendas, romper los votos hechos a Dios. Todo eso requería una ofrenda de culpa, porque lo sagrado no era una simple posesión, sino un símbolo del pacto entre Dios y su pueblo. Cada vez que alguien fallaba, el carnero ofrecido recordaba una verdad eterna. El perdón tiene un precio y la reconciliación requiere sacrificio. Con los siglos, estas ofrendas continuaron realizándose. Cada sacrificio era un eco del deseo humano de restaurar la armonía perdida. Pero con el tiempo los profetas comenzaron a hablar de algo más profundo. Decían que el verdadero sacrificio no era el animal, sino el corazón arrepentido. El profeta Isaías anunció un misterio, que un día vendría un siervo sufriente, alguien que cargaría con la culpa de muchos y ofrecería su vida como una ofrenda perfecta. Ese siervo traería una reconciliación definitiva. Siglos después, aquel mensaje cobró vida. Jesús de Nazaret, el Hijo del Hombre, se convirtió en el cumplimiento de todo lo que las ofrendas de culpa representaban. No vino con un carnero ni con incienso, sino con su propia entrega. Su sacrificio fue la ofrenda final, una reparación eterna. Él mismo se convirtió en el puente entre la humanidad y Dios, tomando sobre sí las culpas visibles e invisibles. Ya no había necesidad de carneros ni de altares de bronce. El altar, desde entonces, sería el corazón arrepentido que busca ser restaurado. Hoy, aunque no ofrecemos animales ni incienso, el espíritu de aquella ley sigue vivo. Cada vez que reconocemos un error, que devolvemos lo que no es nuestro, que pedimos perdón o restauramos una relación, estamos haciendo una ofrenda por la culpa del corazón. Porque el perdón no es completo sin reparación, y la fe no es verdadera sin justicia. Eliab, aquel pastor del desierto, comprendió que el amor a Dios se demuestra también en la forma en que tratamos a los demás. Su historia se repite en cada persona que decide hacer lo correcto, incluso cuando nadie la obliga. Las ofrendas por la culpa nos recuerdan que todos fallamos, pero también que todos podemos levantarnos. Que no hay herida tan profunda que no pueda sanar cuando hay verdad, humildad y reparación. Dios, en su infinita misericordia, no solo pide justicia, ofrece también un camino de paz. Un camino donde el error se transforma en enseñanza, la culpa en perdón y la ofrenda en amor. Porque el Señor es compasivo y justo, y su misericordia es más grande que nuestra culpa. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció, y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.